a seguir esta mañana con el tema que habíamos empezado la semana pasada, de cristianos en formación. La semana pasada empezamos a ver que Dios empieza una obra en nuestra vida, y dice en Filipenses 1:6 que es una buena obra y que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una de las escrituras bases que utilizamos. La otra es en Filipenses 3, como la palabra nos enseña que estamos prácticamente en un proceso. O sea, dice: no lo he alcanzado, no soy perfecto, sino prosigo para a esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el apóstol aquí nos decía algo muy interesante. Dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, sino que me olvido lo que está atrás y me extiendo hacia adelante. Y esa es la vida cristiana. Habíamos comentado que en la vida hay muchas buenas experiencias y hay muchas malas experiencias. Hay cosas que nos dejan dolor, otras que nos dejan alegría, pero lo importante es que no nos quedemos atados a esas cosas del pasado. El cuando yo, el si yo hubiera, ya no existe, o sea, se quedó atrás. Y el apóstol estaba muy consciente que había un proceso, había un camino. Estaba gozoso de que había fundado ya muchas iglesias, había hecho mucha obra de Dios en este tiempo cuando escribe esto, pero también estaba consciente que habían habido personas que lo traicionaron, habían habido situaciones difíciles, naufragios, lo habían apedreado una vez, que lo dejaron medio muerto, etcétera. O sea, todo eso, dice, lo dejo atrás, lo olvido y me extiendo a lo que está adelante. O sea, es triste a veces cuando vivimos amarrados de un buen o mal pasado. O sea, a veces ha sido un buen pasado, entonces aquello no nos deja ir hacia adelante, o también una mala experiencia a veces no deja que la gente avance, porque siempre queda llena de temor de lo que le pasó. Entonces es fundamental estar conscientes que es un proceso, estar conscientes que no debemos estar atados a lo que haya pasado, y saber que siempre Dios espera que nos extendamos hacia adelante. Luego habíamos visto la primera parte, esa era toda la parte introductoria, de dónde venimos. La palabra dice en Efesios 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, platicábamos que existen en el mundo únicamente dos tipos de personas. O sea, los humanos hemos creado cualquier tipo de polarización, por raza, por educación, por nacionalidad, por muchas cosas, por posición social, etcétera. Pero para Dios solo existe dos y nada más. O sea, los llamados hijos de ira, que viven conforme a la corriente de este mundo, que están muertos en delitos y pecados, y aquellos que han sido librados de la potestad de las tinieblas, trasladados al reino de su Hijo amado, que les ha dado la bendición de ser llamados hijos de Dios. O sea, esa es la única diferencia que existe. Pero es importante también entender que cuando la palabra nos habla de un proceso, nos habla de una obra que Él ha iniciado y que continuará, es que fuimos sacados precisamente de ese estatus de muerte espiritual que habla precisamente el libro de Hebreos. O sea, de ahí fuimos sacados, de ahí fuimos llamados. Cuando vemos una escritura clásica como es Juan 3:16, dice que nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso habla únicamente de dos estados: un estado de muerte eterna y un estado de vida eterna, y la diferencia es haber creído en Jesucristo. Eso fue lo que explicábamos la semana pasada. También vimos el caso de un fariseo llamado Nicodemo, Juan 3, que nos habla perfectamente de que tener vida eterna no necesariamente es ser religioso. Este era un hombre importante en el Sanedrín, que era la máxima autoridad de los judíos. Era un hombre criado en una escuela rabínica farisea, conocía la ley, era un sacerdote judío, etc. Y sin embargo Jesús le dice: tienes que nacer otra vez. Y al principio no lo entendió, le dice: ¿cómo puedo yo nacer otra vez entrando en el vientre de mi madre? Pero aquí Jesús establece otro principio que es fundamental, y es el principio del nuevo nacimiento. O sea, nacemos
muertos en delitos y pecados, y cuando creemos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, es que se nos da vida y es cuando nacemos de nuevo. Por eso dice en Juan capítulo 1 que los hijos de Dios no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Es un diferente nivel de vida, y es a lo que se refería Jesús cuando habló con Nicodemo. O sea, no le importaba la teología, lo que conociera, etcétera, sino lo importante es que tenía que nacer de nuevo. Y esa es la experiencia que Dios en su misericordia nos ha permitido. Pero nacer de nuevo no significa que ya está todo hecho. Por eso Pablo decía: no lo he alcanzado, no soy perfecto, prosigo. O sea, nacer de nuevo es únicamente el principio, como cuando nace un bebé. La alegoría que se utiliza en la Biblia, la analogía, nos presenta muy bien, con claridad, que hay una etapa de niñez, después hay una etapa de maduración, hay necesidad de crecimiento, igual que en la vida física, en todo el tema de la vida espiritual. Habíamos empezado a ver ya la parte de niños, o sea, explicábamos en Gálatas capítulo 4, que dice la palabra que aunque el heredero sea de todo, cuando es niño no difiere del esclavo. Explicábamos que en la antigüedad donde fue escrito esto, existían en la casa esclavos e hijos, pero el hijo pequeño no tenía prácticamente conciencia de hacer uso de su herencia. Entonces dice: no difiere del esclavo, era igual, y estaba bajo tutores y cuidadores hasta que llegara la edad en que ya era suficiente para administrar el mismo. Lo mismo sucede en la niñez espiritual. Cuando nacemos de nuevo, cuando acabamos de conocer al Señor, entramos en una etapa en que todavía no entendemos ni comprendemos muchas cosas en el Evangelio. O sea, somos niños. Y empezamos a ver una serie de pasajes que nos hablan precisamente de esa niñez. En primera de Corintios, dice Pablo, en el capítulo 13, verso 11: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. En la vida espiritual hay una etapa, hay un periodo de niñez. O sea, lógicamente no nos convertimos y con una varita mágica ya nos hicieron teólogos. Hay todo un proceso de conocimiento. Por ejemplo, la palabra dice que renovemos nuestro entendimiento para poder comprender la voluntad perfecta de Dios. O sea que cuando acabamos de convertirnos, no sabemos las cosas, no las entendemos con toda claridad. Aquí dice la palabra en 1 Corintios 13, 12 también, que cuando somos niños vemos en un espejo como oscuramente. Yo le explicaba que en la antigüedad los espejos no son los del día de hoy. Hoy un espejo es muy claro. En ese tiempo el espejo era hecho de un metal que lo pulían. Entonces se podía ver a alguien reflejado, pero no se miraba bien, con claridad. Y es a lo que se refiere la palabra. O sea que en la niñez miramos como en un espejo oscuramente. Todavía no entendemos. Por eso el niño no puede ser capaz todavía de administrar lo que le han dado, su herencia. Igualmente en la niñez espiritual todavía no somos capaces de administrar quiénes somos en Cristo Jesús, y muchas veces esa es la etapa que más va a atacar el enemigo, porque muchas veces la gente no conoce todavía bien a Dios y le echa las culpas a Dios de lo que hace el diablo y muchas cosas de esas. El problema está cuando no hay crecimiento. Esa es la otra etapa que platicamos. También nos dice la palabra en 1 Pedro 2 que somos nosotros los llamados a desechar toda maldad en nuestra vida, porque una cosa que sí sucede aún desde la niñez espiritual es que se activa más fuertemente el tema de la conciencia. Entonces usted empieza a entender muy bien qué es bueno y qué es malo, y lógicamente el que tiene que desechar lo malo somos nosotros, y claro, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por otra parte dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
O sea, igual que al niño se le da la pacha, se le da el biberón, es el primer alimento y sin eso no va a crecer. Igualmente el niño espiritual necesita empezar a mamar de la palabra de Dios. Es a lo que se refiere la palabra. Y por eso tiene dos verbos ahí muy interesantes. Uno es desechar lo malo y lo otro es desear la leche espiritual. Si una persona que se convierte al Señor, aun cuando lo conozca realmente y nazca de nuevo, pero si no tiene alimentación y no empieza a desechar lo malo, simplemente a veces es absorbido otra vez por lo malo. Y es lo que la palabra habla de apostasía precisamente. Ahora, mirábamos también en esa etapa, la semana pasada vimos hasta la tercera que se llama creciendo en el Señor. O sea, dice en 2 de Pedro 3:18, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí voy a comentarles una experiencia que especialmente los papás que tienen bebés lo entienden muy bien. Una de las etapas más lindas del crecimiento del bebé es cuando empieza a reconocer a los papás. Creo que todos hemos pasado por ahí como papás también. O sea, cuando el niño ya ve al papá y se emociona, y a veces son unos bebitos, o sea, todavía no hablan, pero ya reconocen, empieza a conocer. Y en el grado que va creciendo, lógicamente se apega más a los papás. ¿Por qué? Porque en el grado que los va conociendo, va confiando más en ellos. Igual sucede con la niñez espiritual. En el grado que vamos creciendo, vamos sabiendo mejor quién es Jesús. Vamos conociendo mejor quién es el Padre y es cuando empezamos a depender más fácilmente de Él. ¿Me entiende el punto de eso? Por eso en la niñez espiritual a veces todavía existe aquella desconfianza, existe aquella posición que no sabe si está bien, si está mal. Pero en la madurez, como va creciendo, por eso dice la palabra, crecer en la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el don inmerecido de Dios a nuestra vida. O sea, ¿por qué crecemos en esa gracia? En el grado que entendemos y crecemos en el conocimiento de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso se refiere 2 de Pedro. Vimos también que esta es una etapa en la cual tiene que haber una colaboración ya nuestra. O sea, Dios nos engendra y usted no hace nada más que creer y aceptar a Jesús en su corazón. Pero en la etapa de crecimiento para salir de la niñez, eso ya depende de usted. Eso ya depende de cuánto usted esté dispuesto a desechar el mal y a desear la leche espiritual. Ese es el punto de ello. ¿Qué sucede? La Escritura nos presenta varios pasajes, platicamos de eso todavía la semana pasada, presenta varios pasajes que nos hablan de congregaciones, de grupos cristianos que no crecían. Una está en Hebreos, dice la palabra, tengo mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. O sea, no les podía enseñar más, porque seguían siendo niños, seguían tomando leche espiritual. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué sucede si a un bebé cuántos meses tiene ahorita él? 6. ¿Qué sucede si no le damos de comer? Solo lo seguimos manteniendo con leche y leche y leche. ¿Qué va a pasar cuando tenga 2 años? Va a estar desarrollado. O sea, todo en el crecimiento va demandando un alimento más sólido. Y es a lo que se refiere la palabra. Dice, ustedes se han hecho tardos. Hay que enseñarles otra vez la doctrina. ¿Por qué? Porque los tengo que alimentar con leche porque no son capaces de alimento sólido. O sea, la responsabilidad del alimento más sólido espiritualmente en nuestra vida es de cómo nosotros nos alimentemos. ¿Me entiende cómo va el proceso? Hay otro pasaje en 1 Corintios capítulo 3, donde también la palabra dice, hermanos, no pude hablar con ustedes como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Y aquí déjame explicarle algo que es muy interesante. El niño es completamente emocional. ¿Por qué llora? Porque tiene hambre.
porque tiene frío, porque no le gustó algo, porque le dolió algo. O sea, reacciona emocionalmente sobre toda situación. Por eso el niño, usted está con personas y todo, y el niño lo está jalando y está llorando y él quiere su pacha. No le importa si usted está con alguien o si está haciendo algo muy delicado. ¿Por qué? Porque es emocional. Se mueve totalmente de una forma carnal. Mientras que en el grado que ya va creciendo, va siendo más manejado por la parte intelectual. Entonces dice, no, yo tengo hambre, yo necesito comer, pero ahorita mi mamá está ocupada, no la puedo interrumpir. Ya hay un razonamiento, ya no es por emoción que se mueve. De la forma espiritual es exactamente lo mismo. Cuando un cristiano es niño o es un cristiano que no crece, se vuelve carnal. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nació de nuevo, aunque tiene vida espiritual, sigue moviéndose de acuerdo a los deseos de su carne. Entonces no tiene la fuerza, no tiene la potestad de tener control de muchas cosas, sino se deja llevar por sus emociones. Y ahí tenemos cristianos haciendo berrinches, zapateando y todo lo demás, aunque ya sean grandes. Entonces empezamos a ver que el crecimiento, o sea, la maduración, hay un dibujito por ahí que hacen algunos libros que lo ilustra muy bien. O sea, en uno está sentado la persona en el trono de su cuerpo, hay un trono adentro y está sentado, y Jesús está afuera. Ese es el que no conoce a Cristo. En el otro, cuando es niño, Cristo ya está dentro, pero el que sigue sentado en el trono y aquí mando yo, sigue siendo el yo. Pero ya en el grado de crecimiento, ya Él que está sentado en el trono guiando tu vida es Cristo. Entonces es la misma forma. O sea, aquí dice claramente, tuve que hablarles como a carnales, como a niños. Y dice, oiga esto, capítulo 3, verso 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, ni sois capaces todavía. O sea, la niñez espiritual lleva a la persona a que nunca crece en el conocimiento de la palabra. Y puede pasar por la Biblia 20 veces y la oye, pero no está creciendo en el conocimiento y en la comprensión de las verdades de la Escritura. Por eso también es tan importante, y aquí sí reconozco la responsabilidad que tenemos, los que Dios nos ha dado el privilegio de enseñar la palabra, de tener una alimentación sólida para que la gente vaya creciendo en el Evangelio. Dice también aquí, verso 3: aún sois carnales. ¿Y cómo se manifestaba esa carnalidad en la iglesia de Corinto? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El otro tema que vemos ahí claramente, hermano, es que cuando no hay crecimiento, la persona sigue siendo motivada por las mismas mañas de siempre. Y a veces tiene 20 años de estar en la iglesia, sigue siendo el mismo celoso, el mismo envidioso, arrogante. O sea, no hay cambio en su vida, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque es carnal. Aunque esté en la iglesia y usted lo oye cantar y lo que quiera. Incluso a veces en la iglesia de Corinto se movían dobles. Pero aún así les dice el apóstol, mire, ustedes son carnales, no puedo venir aquí con ustedes y hablarles alimento sólido, no les puedo dar vianda. Imagínense que en la iglesia de Corinto habían hasta bandos, hermano, y eso sucede lamentablemente el día de hoy. Dice, unos eran de Apolos. Apolos era un teólogo muy lindo del Señor, que no conocía las cosas del Espíritu, tuvo que ser instruido después por Pablo. Entonces algunos se identificaban, no, nosotros somos de Apolos. Otros decían, no, nosotros somos de Pablo. Y otros más espirituales decían, no, maestros humanos, no, nosotros somos directamente de Cristo. O sea, lo que habían eran facciones dentro de la iglesia, ¿me entiende? Entonces Pablo les critica eso bien duramente. La epístola de los Corintios tiene cosas bien fuertes contra la iglesia de Corinto. Recuérdense que era una iglesia en un lugar muy delicado, una convergencia de Asia con África y ¿cómo se llama? Y Europa, un lugar de filosofías paganas pero increíble en el medio de Grecia. Era otra ciudad importante después de Atenas. Entonces vemos cómo la niñez se manifiesta en formas de tardo para oír, de no poder tener alimento sólido,
de ser movido por emociones carnales. Aún eso ya habla de que hay un proceso, pero también se puede estancar la persona y no pasar de ese proceso. Dice en Efesios 4:14 que hay otra característica. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Este es otro elemento. O sea, cuando no hay madurez, cualquier nueva moda en las iglesias, ahí va la gente. Ah, no, mire, ahorita está de moda que crece el dedo y todos les está creciendo el dedo. Que ahora es la risa santa, todos riéndose. No, o sea, me entienden, no estoy diciendo que no haya manifestaciones de esa naturaleza. Lo que estoy diciendo es que llevados, dice, por viento de doctrina. Y usted ve a la gente saltando de un lado a otro, donde se siente más o menos bien un tiempo y pues se aburre y se va a otro lado. O sea, todos esos son productos de una formación de niñez espiritual. Y le digo, aquí ya tenemos suficientes elementos donde podemos ver qué tanto estamos creciendo en el Evangelio. Ahora, termina en el verso 4, Efesios 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. O sea, lo normal, lo deseable es que tengamos un crecimiento, un desarrollo en las cosas de Dios. Y aquí le voy a decir un último punto antes de entrar en el punto cuarto, que se llama pelear, resistir y poseer. Y es que en esta etapa se puede prolongar tanto como usted no se entregue de corazón al Espíritu, ¿me entiende? Entonces tenemos en una iglesia personas que tienen 20 años, pero su madurez espiritual es de un niño en Cristo de 2 años. Y podemos tener a alguien de 4 años que tiene una madurez de 20 años en el Evangelio. Todo depende cuánto ha buscado y ha anhelado, ha deseado la palabra, cuánto se alimenta y cuánto va cediendo su yo a que lo maneje el Espíritu Santo en su vida. Entonces, todos esos elementos nos van dando crecimiento. Y usted se da cuenta perfectamente, hermano. O sea, aquel hermano que hace 15 años tenía tales problemas y hoy lo sigue teniendo igualito, no ha cambiado nada, es que no está creciendo. Mientras que aquel que vino hace 3 años y que tenía tales problemas y hoy usted lo ve dar un fruto tremendo en la obra de Dios, es que está creciendo. Entonces, no es cosa de tiempo. Amén. Por eso recuerda la expresión que usa Hebreos: debiendo ser ya maestros, tengo que volverles a enseñar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Han pasado tantos años que ya deberían de estar dando clases y tengo que venir otra vez a darles la leche espiritual, porque todavía no pueden comer sólido. ¿Entiendes? Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, el que empezó la buena obra la va a llevar y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Ya vimos eso. Ya vimos que una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo adelante. Pero en ese proceso, lógicamente todos pasamos por una niñez espiritual, pero es nuestra responsabilidad no quedarnos niños. ¿Me entiende? Por eso dice, crezca en todo, en el conocimiento de Cristo, crezca en la gracia, saber qué es lo que usted posee en el Señor y cómo puede pelear. Y esa es la parte que vamos a entrar a ver. ¿Cómo se manifiesta ya un crecimiento espiritual? Primera de Juan 2:14 tiene unas palabras muy interesantes. Dice el apóstol: os he escrito a vosotros padres. O sea, llama padres a aquellos maduros en el Evangelio, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, el cristiano maduro sabe quién es su Dios. ¿Ya me entiende? Le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué Sadrac, Mesach y Abednego estaban dispuestos a que los echaran en el horno de fuego? Primero, dice: nuestro Dios nos va a salvar, y si no, de todos modos vamos a adorar a tus dioses. Eso es conocer a quién sirvo, eso es saber quién es mi Dios. Amén. Entonces, en ese momento, cuando hemos conocido quién es, cuando aprendemos a depender de Él, a confiar plenamente en Él,
Eso es un símbolo que estamos creciendo y madurando. Luego dice: os que he escrito a vosotros jóvenes. Porque ¿a qué se refiere? No está hablando de edades. Jóvenes aquí tienen una expresión de aquellos que están saliendo de la niñez espiritual. Llama padres a aquellos que son los ya maduros, las cabezas de la iglesia, pero llama jóvenes a aquellos que ya van en un proceso de crecimiento. Y oiga lo que dice: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, uno de los elementos de la madurez es que usted empieza a tener victoria sobre los ataques del enemigo. Vamos a verlo ahorita en detalle. Ahora, en Santiago, capítulo 4, verso 7, hay dos principios fundamentales ya en esta etapa de madurez. Primero dice: someteos pues a Dios. Ese sometimiento a Dios, primero, es voluntario. Segundo, usted ya entendió por qué se debe someter a Dios. No es a la fuerza, porque si no, estamos mal. Al muchachito usted lo siente y le dice: cuidado, te levantas de ahí porque te doy. Ahí está el muchachito que no se va, pero no es que no se quiera ir. Ni bien lo suelte, va a salir corriendo. Pero ya maduro, le dicen: por favor, siéntese y escuche, y se sienta y escuche. ¿Es cierto o no es cierto? Y no lo tienen allá a la fuerza. Entonces, prácticamente, someterse es haber entendido quién es nuestro Dios, es haber entendido su bondad, su misericordia, y entender que todo lo que nos pide es para nuestra propia bendición. Ahora, someteos pues a Dios. Y ahora viene otro elemento: resistir al diablo. Eso es bien. O sea, si yo me someto a Dios, más fácilmente voy a poder aprender a resistir al diablo. Y déjeme decirle, en la etapa de la niñez espiritual, muchas veces el niño en Cristo siempre se justifica en que el diablo lo llevó, lo hizo, lo volvió, lo revolcó, todo es el diablo. ¿No se da usted cuenta de eso? Ah, no, es que usted sabe, el diablo no se duerme. Ah, es que mire, yo soy débil como el diablo. O sea, aquí dice resistir. ¿Y qué pasa? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, este principio es fundamental. Fíjese que Juan dice: habéis vencido al maligno. Y aquí dice: el diablo huirá de vosotros. Cuando hay niñez espiritual, la expectativa siempre es que voy a vencer al diablo el día que esté con Jesús. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué me enseña la palabra? ¿Cuándo es que se espera que usted tenga victoria sobre el enemigo, hermano? Cuando se muera. Aquí no dice eso. Aquí le escribe Pablo, perdón, Juan, le escribe a una iglesia de vivos y les dice: ustedes habéis vencido al maligno. ¿A quién le escribe Santiago? Le escribe a la iglesia de gente viva y le dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Se da cuenta el punto de esto? Ahora, esto no es posible si no estamos creciendo. ¿Me entienden? Porque lo primero que tengo que entender es someterme a Dios. Si no me someto a Dios, nunca voy a poder resistir al enemigo. Por eso las dos ideas vienen amarradas en el mismo versículo. Ahora, en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, ahí se nos describe a un cristiano ya maduro. Fíjense, aquellos eran niños, tomaban leche, etcétera. Vemos la exhortación a crecer para poder llegar a tener victoria, someternos a Dios, etcétera. Aquí ya nos habla de la vida plena de un cristiano maduro. Oiga, mire, lea conmigo, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí hay una cosa que yo aprendo a entender muy clara, hermano. Y es que yo no soy capaz, por mí mismo, en mi naturaleza, de vencer al enemigo. Pero si yo aprendo a someterme a Dios y aprendo a fortalecerme en Él, oiga, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y ahí es donde yo empiezo a entender por qué la palabra dice que cuando soy débil entonces soy fuerte.
Y es cuando empiezo a entender por qué la Escritura me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. O sea, que en el grado que yo me cedo, en el grado que yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de mi Padre, que ya conozco quién es mi Dios, ya sé quién soy yo en Cristo, ya sé la victoria que mi Señor me dio en la cruz, en ese grado yo me vuelvo efectivo desde el punto de vista de la vida cristiana. Ya me entiende el punto. Pero eso se alcanza cuando estoy creciendo, cuando estoy madurando. Aprendo a fortalecerme en el Señor. Mire, hay un ejemplo que yo vi hace muchos años. Me imagino que esto es algo que lo usan en otras empresas. Yo lo vi en una cervecería en México. O sea, había unos grandes barriles que pesaban no sé cuántas toneladas y estaban apiñados en una cuestión, en una bodega, de tal manera que era imposible meter un montacargas a sacarlos. O sea, el montacargas es grande y necesita maniobra. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron un cuerpo robótico. Estoy hablando de hace años de esto. Ahora son las películas de hoy, los Terminators y todo eso. No, era un cuerpo mecánico. Y era un hombre el que se metía en el cuerpo, algo así, no sé si vio Avatar, cómo se metían en un cuerpo de esos. Y con ese cuerpo robótico se metían dentro de la bodega y cargaban los barriles y los sacaban. Claro, el hombre estaba manejando aquella fuerza, pero él no tenía la capacidad de levantar una cosa de esas. Eso es a lo que se refiere esto. No sé si me sirve la figura. O sea, soy yo el que sigo fortaleciéndome en el Señor. Soy yo el que desecho, el que peleo, el que busco, el que me someto, el que resisto, pero en la fuerza que el Señor me da. ¿Ya estamos claros ahí? No soy yo. Yo no le estoy diciendo: mire, hermano, en el grado que usted crece, usted ya es más machito que el diablo. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Estamos claros? Es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Puedo yo entender por qué dice? Dice que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. ¿Quién está en mí? El Espíritu de Dios. ¿Estamos claros? Ahora, dice verso 11, aquí empieza otra alegoría que nos enseña el tema de la lucha espiritual y la madurez. Vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿quién se tiene que vestir? ¿Quién dice aquí? Ore para que Dios le ponga la armadura. ¿Eso dice aquí? ¿Quién se tiene que vestir, hermano? Eso es bien importante. Fíjese, ¿quién tiene que desechar? ¿Quién tiene que anhelar? ¿Quién tiene que someterse? ¿Quién tiene que vestirse? ¿Quién tiene que fortalecerse, hermano? Cuando oramos que Dios haga esto, es cuando la gente se desanima. Es que le he pedido a Dios que me dé fuerza. No, momento. Tiene que aprender a tomar la fuerza. ¿Ya me entiende? No, mire que yo le pido a Dios que... No, momento. ¿Quién es el que tiene que pelear la buena batalla, hermano? Nosotros. ¿Estamos claros acá? Fíjense que los verbos son muy importantes en su tiempo y en su acción. Cuando dicen que algo ya fue hecho, yo lo que tengo que es tomarlo, no pedir que lo haga. Cuando dicen que será hecho, tengo expectativa que viene. Cuando dicen que haga, yo lo tengo que hacer. Igualmente la acción, desechando, deseando, fortaleceros, resistir, ¿quién lo tiene que hacer? Yo. ¿Estamos claros con eso? Y por eso es que es fácil la niñez, porque al niño todo se lo hace. ¿Me entienden? Le hacen la comidita, lo cambian, lo bañan, lo visten, lo perfuman todo el tiempo. Entonces, muchas veces la gente se acomoda a una niñez espiritual. Que oren por mí, que ayúdenme, que denme, que hagan, mire, ahí le encargo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos niñez espiritual. Pero a veces la niñez se convierte en irresponsabilidad. Perdónenme que lo diga. ¿Correcto? Lo que me trae es un acomodamiento a la vida de la iglesia a veces. Entonces usted tiene en la iglesia un selecto grupo de hermanitos que son los que están dispuestos a resistir, a luchar, a hacer todo. Y otro montón de hermanitos esperando que les van a dar de comer en el piquito. ¿Es cierto lo que digo o no es cierto, hermano? Esa es la realidad. Ahora, veamos este. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para
que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchos van a llegar a las puertas del cielo cuando se vayan, y ahí se van a ir a poner la armadura, y les van a decir: un momento, la armadura era allá abajo, no aquí. ¿Me entienden? Por eso nunca tienen victoria. Ahora, no voy a entrar en detalles de la armadura. Lo que quiero que note es que el que se debe vestir esa armadura soy yo, porque de otra manera no puedo estar firme contra las acechanzas del enemigo. Y dice, mira, la palabra es clara: resistirlo y huirá. ¿Está claro o no? Ustedes que habéis vencido al maligno, o sea, no estoy hablando de cuando se murió, hermano. Está hablando a hermanos de carne y hueso que vivían sobre la faz de la tierra. Por eso mire qué fácil es esto. ¿Quiénes son los santos? Para algunos, los que se murieron, hicieron bien y después los hacen santos. Pero la palabra de santos, usted y yo aquí en esta tierra, ¿sí o no? La palabra empieza: los hermanos que sean a los santos de tal cosa. ¿Cierto o no? Ahora, volvamos a este punto. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí me voy a detener un momentito. No dice no tenemos lucha. Eso no dice. Porque yo conozco cristianos que dicen: ay, no, mire usted, yo mejor ni me meto en eso porque se va a enojar el diablo, mejor no me meto con él. ¿Será que usted no se puede meter con el diablo? Y el diablo va a decir: va, pues no le hago nada, porque como ese no se mete conmigo. Mire, el diablo es un enemigo que anda matando, robando y buscando a quien matar, robar y destruir. No le interesa si usted lo está resistiendo, no. Entonces más vale que usted aprenda a resistir. ¿Sí o no? Estoy leyendo un libro ahorita muy interesante. Se llama El arte de la guerra, libro que tiene 2500 años, y uno de los primeros principios que da, y me llamó la atención cómo va pegando con mucho de esto, hermano. Uno de los primeros principios es que para poder ganar una batalla tengo que conocerme yo y conocer a mi enemigo. Y hay mucha gente que no conoce al enemigo, hermano. ¿Cómo no lo conoció? ¿A quién le echó la culpa a Job de todas sus desgracias? A Dios. Todo libro se pasa comentando que Dios le mandó, el que Dios le hizo y le volvió. Cuando se da cuenta quién es Dios, dice: de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. ¿Entiende la diferencia? O sea, hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, Luis Palau tiene un libro interesante de esto que se llama No pelees con la sombra. O sea, simplemente tenemos que entender que la batalla, primero que hay una lucha. Eso es lo primero. No tenemos lucha con carne y sangre, no significa que no hay lucha. Claro que hay lucha, y la hay cada día, hermano. Desde que usted se despierta en la mañana, tenga la seguridad que usted se tiene que poner la armadura y toda la cosa, así como dice ahí. Y tiene que aprender a resistir y tiene que desechar desde que usted amanece. ¿Cierto o no es cierto, hermano? No tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa? Nuestro enemigo no es porque sea negrito, blanquito, colocho, alto, bajo. No, no es carne y sangre. Amén. Pero, mire lo que dice: sino contra, y aquí trae un orden, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién es el enemigo? Está organizado, claro. Principados, gobernadores, potestades y huestes, pero son espirituales, son de maldad y están en las regiones celestes. ¿Está claro quién es el enemigo? Amén. Ahora, el cristiano niño, ¿qué hacían con los niños cuando había guerra, hermano? Les ponían la armadura y los sacaban a que los mataran, o a los niños se los llevaban y los protegían. ¿Qué hacía cualquier ejército? Proteger, ¿cierto o no? ¿Quiénes salían a fajarse ahí con el enemigo? Los maduros. ¿Es cierto o no? Ahora, ¿qué está pasando el día de hoy con la iglesia de Cristo? Que tenemos una multitud de niños en Cristo, acurrucados y amontonados por allá, y unos cuantos maduros
fajándose con el enemigo. Y por eso la obra a veces no crece. ¿Ya me entiende cuál es este punto? El ejemplo es, ahora, lógicamente, lo primero que tenemos que entender es que tenemos una batalla, tenemos una lucha. Eso usted no la puede esquivar. En la Segunda Guerra Mundial hubo un país que tomó una posición muy bonita. Yo no me peleo con nadie, yo no estoy en esa guerra, se llamó Suiza. Era un terreno donde todo el mundo iba o salía o todo. ¿Por qué? Porque eran neutrales. Pues le tengo noticias. En la guerra contra el enemigo, usted no puede ser neutral. Porque cuando sienta al enemigo va a venir a matar, robar y destruir a su vida. ¿Entiende el punto? Entonces más vale que usted se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza, aprenda a resistir al enemigo hasta que huya de usted, y más vale que aprenda a someterse a Dios para resistir al enemigo y aprenda a armarse de la armadura de Dios cada día en su vida. ¿Ya estamos entendiendo eso? Ahora, lógicamente, la armadura se la va a poder fajar aquel que esté creciendo y que esté teniendo madurez. Usted ve en la antigua Roma, en la antigua Grecia, ya los muchachitos a los 5 o 6 años tenían como espaditas de madera dándole ahí. Ya cuando estaban más grandes ya la espada era de metal, y cuando venía la guerra estaban bien entrenados, hermano. ¿Se acuerda de eso? Igual debiera ser la iglesia cristiana. Debiéramos estar sometiendo a entrenamiento continuamente a los que están creciendo para ir fortaleciendo el ejército de Dios y resistir al enemigo. ¿Ya me entiende el punto? Pero déjeme decirle, dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales. No es cosa de agarrar palos y piedras. Es cosa, dice, de la espada del Espíritu. ¿Se acuerda de eso? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el calzado del apresto del evangelio, la coraza de justicia. O sea, es diferente. Estamos hablando de terminología espiritual que vestimos para poder pelear esa batalla espiritual que todos tenemos y estamos metidos en eso todos los días. Desde el momento que usted nace de nuevo, usted es librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, y más vale que crezca rapidito para rápido integrarse a las fuerzas de Dios, aprender a fortalecerse en Él y a resistir al enemigo. Eso es lo que la palabra dice, ¿no? Estima todo el orden de esto. Ahora, sigamos bien. No tenemos lucha con carne y sangre, sino principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Por tanto, fíjese el ya cuando nos dijo que tenemos una lucha y que debemos vestir la armadura. Dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? ¿Se puede resistir? Dice la palabra que Dios no nos va a dejar ser tentados hasta donde no soportemos. Esa es una verdad. Y yo tengo confianza en eso, hermano. Dios no te va a dejar llegar más allá de lo que sabe que puedes aguantar, porque Él está contigo. Pero también tiene que dejar que aprendamos a pelear y a soportar. ¿Qué sucede si al niño usted nunca lo deja caminar? Porque pobrecito se va a caer, se va a raspar la rodillita, lo va a hacer un inútil para toda la vida. ¿Es cierto o no es cierto? Ah, no, mire, yo no le doy de eso de comer al muchachito que le va a hacer mal, no le va a crear defensas. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, Dios sabe hasta dónde llegamos, conoce nuestro límite y tiene que dejarnos que nos expongamos y que aprendamos a pelear y a luchar. No quiere cristianos inútiles, hermano, ni cristianos que a la primera salen corriendo huyendo de Dios. Hay gente que al primer problema, lo primero que hace es que se pelea con Dios y ya no va a la iglesia. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué no lo hemos visto por la iglesia? No, es que mire, estoy de bajón. Es cuando más debería estar de rodillas, no de bajón, hermano. ¿Es cierto o no? Ahora, veamos este. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y oiga esto, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire, hay un ejemplo
en lo que es la estrategia militar de los romanos. Porque Roma fue lo que fue en su época. No sé si usted ha visto cuando enfrentaban las hordas del enemigo, cómo se atrincheraban escudo con escudo y otros lo ponían arriba. Y al final se volvió una bola que llevaba lanzas saliendo de adentro para afuera, iban caminando en medio del campamento enemigo destruyendo. Y el enemigo venía y se trataba de subir y todo, y lo aventaban por allá. Era como que era un tanque esa cosa. Esa era la estrategia. O sea, ellos nos enseñan muchísimo lo que es la sinergia. O sea, el trabajo pegado. Y la iglesia de Dios debiera de ser así, mi amado. La iglesia de Dios debiera de ser cuerpo a cuerpo, pegados unos con otros, con la escudo de la fe y toda la armadura de Dios, resistiendo al enemigo y poniendo el reino de los cielos en esta tierra y resistiendo al enemigo. ¿Sí o no? ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la derrota del enemigo? Que cuando no podían chocar contra ese aparato militar, venían a la loca, unos por un lado, otros por otro, y al final salían todos corriendo. Y eso es lo que le pasa muchas veces a la iglesia. ¿Me entiende el punto, hermano? Primero tenemos que entender quién es el enemigo, quiénes somos nosotros en Cristo, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo puedo pelear espiritualmente hablando, cómo vestir la armadura, saber que el que está conmigo es mayor que el que viene contra mí, saber que no me va a dejar ni me va a desamparar. Mire, hay historias de batallas en la antigüedad donde la victoria se daba porque el pueblo se identificaba con el líder. Eso está en el libro del arte de la guerra. Si la gente se identifica con el líder, va a la vida por él. Y ahí va la gente, no importaba si el enemigo era más nada, ellos iban siguiendo al que los iba guiando. Y hermano, si algunos tienen un general de los ejércitos de Dios que es digno de seguirlo y darle la vida, es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ese es el punto. Está hablando de guerra, hermano, nos guste o no. Ahora, habiendo acabado de estar firmes, ahora vamos hacia el tema de la perfección. Recuerden que estamos en el proceso de crecimiento. Quiero terminar hoy esto. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Oiga, hay varias cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No quiero entrar en detalles porque si no me voy a desviar del punto final. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Imagínense qué tamaño lo que pide. Recuerden que la palabra dice que lleguemos a la estatura del varón perfecto. No, eso cuando me muera, hermano, eso solo en el cielo. Perdóneme, aquí dice en esta tierra. ¿Sí o no? Dice, a fin de que sea perfecto. Y oiga esto: enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa la palabra enteramente, hermano? Que mires que yo no puedo. Si es de cantar, yo no puedo cantar. Si es de ayudar a él, tampoco. Nada, pues. ¿Por qué? Porque soy niño, me tiene que dar la pachita. ¿Me entiende el punto de esto? Enteramente. Ahora, ¿cuál es el instrumento que usa Dios para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos para eso? La palabra. Entonces, aquí te voy a dar una respuesta muy sencilla. Tú vas a crecer tanto como te metas de cabeza en la palabra de Dios. No hay otra forma. Que hermano, ore por mí para que yo pueda orar lo que usted quiera. Que si usted no pasa tiempo con la palabra de Dios, no va a crecer. No va a crecer. Que hermano, ore para que yo entienda. No, métase en cabeza. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios diariamente? Y no se confiese conmigo, es entre usted y Dios. Y alguien abre la Biblia el día domingo, donde la dejó en el mensaje la semana pasada. Si usted cree que un cristiano así está creciendo, ¿será que se está haciendo cada día más fuerte? O sea, hay que entender eso, hermano. De mi sometimiento a Dios. ¿Qué le dijeron a Josué? Entrega al ejército y hazte esta estrategia y la otra y todo y serás prosperado. No, le dijeron: medita de día y de noche en este libro que te doy para
para que hagas conforme a todo lo que ahí está escrito, y entonces todo te prosperará y te saldrá bien, y yo voy a estar contigo siempre. Amén. ¿No es eso lo que le dije? Amén. Ahora, ¿qué tenía que hacer Josué, hermano? ¿Qué le dijo David en su lecho de muerte a Salomón, que era su sucesor? Mira, hijo, aquí están las estrategias, Cintia, aquí pon los suministros. No, hermano, lo que le dijo es: cuídate de guardar la palabra que Jehová tu Dios te ha dado, para que en todo te prospere. El mismo principio, hermano. O sea, la única forma de crecer en las cosas de Dios es comiéndose la palabra de Dios, hermano. Meditar en ella de día y de noche, meterse de cabeza con Dios, someterse a Él, vestirse la armadura y ya dejar de estar chillando de las cosas de la vida y enfrentar al enemigo hasta que huya de usted. ¿Es cierto o no es cierto? Y eso no me lo estoy inventando, ahí está en la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué creen que Pablo era un hombre de victoria y cada uno de estos siervos? Porque eran Superman. No, hermano, ni eran Iron Man tampoco. Eran hombres de carne y hueso con debilidades igual que usted y que yo, el mismo David, todos. Pero ¿qué tenían en común? Conocían a Dios, confiaban en Dios, sabían quién era el enemigo, se sometían a Dios, sabían pelear, ¿sí o no? Entonces, ¿se puede o no se puede? No, hermano, es que ese era el gran Moisés. Claro, el gran Moisés no también falló, porque era humano. Por eso la Biblia no tapa las fallas de los siervos, porque lo que nos está diciendo es que Dios vive en nosotros, hace la obra a través de nosotros, no porque seamos Superman, sino porque conoce nuestro corazón cuando nos sometemos y aprendemos a vivir por el Espíritu. Terminemos, voy a ver eso. Dice Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, oiga, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es como una competencia. Primero, ¿qué es lo que trata de hacer el que compite para ser más eficiente? Quitarle peso. Las bicicletas ahora son de titanio, los zapatos de correr no pesan nada, los agarra usted así con un dedo. ¿Por qué? Porque no puede correr. Imagínense usted alguien corriendo una maratón y que le pongan su mochila de 40 libras. ¿Lo está poniendo en desventaja o no? No, claro que sí. O sea, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso ya es alguien maduro, ya es alguien que está corriendo la carrera de la fe. Ahora, ¿quién se tiene que despojar? Ay, hermano, ore para que Dios me despoje del pecado. ¿Será así la cosa? ¿Quién es el que se tiene que despojar, hermano? ¿Quién es el que tiene que correr con paciencia la carrera que tiene por delante? Yo le he contado, hay 2 experiencias en mi vida que a mí me han enseñado mucho de esto. Haber subido volcanes y haber corrido maratones de 42 kilómetros, hermano. Ahí uno aprende muchas cosas de lo que están aquí. Otra de las cosas que a mí me ha enseñado cualquier cantidad de cosas para mi vida espiritual es haber aprendido a volar. O sea, tiene tantas cosas, esas experiencias que son trasladadas a tu vida. Y Pablo escribía mucho usando alegorías de su tiempo. Aquí está hablando del corredor en el estadio. ¿Qué tenía que hacer un corredor? Despojarse, correr, ir para adelante. Eso es lo que está usando exactamente. Usa varias figuras: del peleador, del soldado, del agricultor. O sea, cosas de la vida natural para que entendamos cómo es la vida espiritual. Y dice que nos quitemos el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, ¿cuándo va a llegar usted a la meta? Hasta el día de Jesucristo. No, ya me cansé. Ya corrí bastante, me voy a echar una descansada. ¿Se podrá eso? ¿Podrá alguien en una competencia de 42 kilómetros, trayendo el talón de atrás del grupo, decirles: espérense un rato, solo me voy a sentar a descansar unos 5 minutos? ¿Qué le va a pasar, hermano? No deja fuera de la competencia. Y la vida espiritual es igual. Usted no puede, mire, como dice un hermano, para atrás ni para darse impulso.
Amén. Y no puede detenerse. Otra cosa, correr con paciencia. Ese es un detalle que nos hace pedazos en la vida, hermano. Ya queremos, mire, pues empieza a correr la maratón de 42 y a los 5 dice, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Ay, no, si no, mejor no, sí, ya me desesperé. ¿Será así la cosa? La paciencia es algo. Mire, yo pongo un ejemplo en esto, los vuelos largos. Ahorita hicimos un vuelo de 8 horas. No es grato, la veo acá a esperar. A mí me gusta molestar a mi esposa porque se pone, no quiero saber. Mire, nos faltan ya solo 7 horas 50 minutos. Mire, ya nos faltan solo 7, tanto. O sea, no me diga, me dice, ahora ponen hasta el mapita donde va uno. Pero le digo, ¿qué puede usted hacer? Si está metido, el otro día me tocó un vuelo de 13 horas, hermano. O sea, ¿qué puede usted hacer en un vuelo de esos? Y le decir al piloto, mire, échese una bajadita aquí porque ya me desesperé. Ahí, o se aguanta y saca paciencia o saca paciencia. Y pareciera que las horas no pasaran, hermano. Pero le digo, es igual la vida espiritual. Corramos con paciencia. Ahora, correr con paciencia no significa despacio. No sé si me entiende eso también. Ay, había ahí, por eso no corra, hermano. Yo por eso, mire, leo un versículo cada día. No. La paciencia es la expectativa, es el esperar, el saber que voy a llegar. Pero la velocidad no es la paciencia. ¿Estamos claros con eso? Sigamos leyendo. Ahí el hermano Mario que tiene gimnasio. Imagínense que venga mañana y le diga, mira hermano, quiero 20 pulgadas de brazo. Me va a decir, sí, ¿cómo no? Ahí le voy a hacer un plan para 10 años. Y tiene que venir todos los días, 4 horas, y le voy a ir subiendo unas 20 libras cada mes. ¿Sí o no? Y voy a llegar al mes y le voy a decir, no, usted miren, no he subido nada, mejor me voy. ¿A que no es así la vida, hermano? No es así la vida. La vida tiene procesos. Ahora, corremos la carrera que está por delante, pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Hacia dónde estoy viendo siempre? Hacia Jesús. Oiga, ese es el punto. Ahí tenemos la clave de la carrera. Y termino con esto. 1 Corintios 9:24. Los que corren en el estadio corren por un premio. Corred de manera que lo obtengáis. O sea, en la vida cristiana tampoco nos metemos a probar a ver si puedo. Mire, yo conozco gente que me ha dicho, mire, yo iba a una iglesia, hasta yo probé, pero eso es muy difícil, no se puede. ¿Será así la vida cristiana? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos para una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como la aventura. ¿Qué es la aventura? La aventura es, miren, usted métase a ver qué pasa. Y no se sale. Mire, hermano, yo trabajé, yo fui catedrático en la universidad muchos años. Miren cuánta gente no entra ahí a la aventura. A pasar el rato, a conocer patojas, a ver cómo les va. Y uno que otro medio termina la carrera. Con esa mentalidad mejor ni se metan, les decía yo una vez. ¿Me entiende? La vida cristiana es igual. No es como a la aventura, como, usted métase a ver qué pasa ahí. No es así. Usted tiene que tener clara una meta. Tiene que saber hacia dónde va. Y por eso es la necesidad del crecimiento y el desarrollo. En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, oigan, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y hay una palabrita ahí, siempre. Amén. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este principio, no tengo tiempo ya ahorita, estoy terminando, pero ese versículo es para una prédica entera, hermano. Primero, firme y constante. Segundo, creciendo siempre. Y cuarto, sabiendo que lo que usted hace no es en vano. ¿Estamos claros de eso? Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Esa es ya la etapa de correr, de ir hacia adelante. Luego dice Romanos 8:14,
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es cuando usted se ha sometido. Eso es cuando usted ya entendió, cuando usted aprendió a resistir. Es que usted empieza a ser guiado por el Espíritu de Dios. La etapa que le comentaba. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud otra vez para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y esto es bien significativo. ¿Sabe por qué? El crecimiento te lleva a un grado de confianza. Cuando un hijo es mayor, cuando un hijo ya creció, que ya entiende quién es su padre, etcétera, que ya le tiene mucho más confianza. La palabra Abba, Padre, significa papito. ¿Cuándo usted le llega a decir a su Dios, mi papito? Usted sabe, la palabra Shad, de donde viene el Shaddai, la palabra Shad es el vientre, es el seno de la madre que amamanta. O sea que el Dios Shad es el Dios que nos amamanta. Y es el Abba Padre, es mi papito, ¿me entiende? O sea que ese grado de crecimiento te lleva a una intimidad con Dios, te lleva a un conocimiento de Dios, donde ya no es aquel ser lejano o aquel Dios de truenos de fuego que te castiga por todo, sino es un Padre al que puedes correr y ir con confianza. ¿Entiendes? Parte del crecimiento. Dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio al Espíritu que somos hijos de Dios. En la niñez espiritual, el cristiano todavía está preguntando, mire usted, ¿y será que somos hijos de Dios usted? El maduro ya no, hermano, el maduro ya lo sabe, tiene un testimonio en sí mismo, en el Espíritu, que es hijo de Dios. Y si hijo, heredero. Y sabe que Dios está con él, que no lo va a dejar, que no lo va a desamparar. Ya conoce qué agrada y qué no agrada a su Padre, porque también tiene que ver con mi consagración con Dios. Si yo sé quién es mi Dios, le tengo la confianza, pero tampoco voy a hacer cosas que ofenden o lastiman a mi Dios. ¿Sí o no? Eso es madurez. ¿Ya entendí? Última, segunda de Timoteo 2:15. Dice que Dios empezó la buena obra y la continuará hasta el día de Jesucristo. Es la parte que Dios está haciendo. ¿Cuál es la nuestra? Según de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. ¿Qué significa? Primero, ¿qué significa procura? ¿Que es automático? ¿Que es aquí me siento a que me peinen como en el salón? O procura es el esfuerzo, el trabajo, la parte que yo pongo, el someterme, etc. Procura. ¿Cómo? Con diligencia. Diligencia no es el carro con caballos y ruedas del oeste. Diligencia es constancia. Todos los días, en la mañana, tarde y noche. Somos cristianos de tiempo completo, 365 días al año, cada 4 años 366, 24 horas diarias. Y no hay jubilación. ¿Por qué? Hasta el día de Jesucristo. ¿Estamos claros con eso? Procura con diligencia presentarte a Dios. Aquí no lo hago para que el pastor mire, para que el hermano mire, para que vean, no. A Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ese es el crecimiento cristiano, hermano. Fuimos sacados de las tinieblas, estábamos muertos en delitos y pecados, fuimos trasladados al reino de su Hijo amado, fuimos engendrados del Espíritu, nacimos de nuevo, tuvimos una etapa de niñez espiritual donde hablábamos como niños, juzgábamos como niños, entendíamos como niños, vamos hacia el crecimiento, empezamos a llegar a una etapa de maduración donde nos alimentamos sólidamente de la palabra, donde aprendemos a vestir la armadura, a fortalecernos en el Señor, a resistir al enemigo, a vencer al maligno. Aprendemos y empezamos a despojarnos de todo aquello que nos estorbe y del pecado que nos asedia. Vamos adelante en la carrera que tenemos, siempre conscientes que lo que queda atrás quedó atrás y me extiendo adelante, y que aunque no sea perfecto ni lo haya alcanzado, una cosa hago, me estoy extendiendo hacia adelante, y en ese caminar hacia adelante tengo victoria en Cristo
Cristo Jesús. Me voy sometiendo cada día más al Espíritu, voy resistiendo más al enemigo. Estoy constante en el crecimiento y en la obra de Dios. Corro con paciencia la carrera que tengo por delante. Procuro siempre presentarme delante de mi Dios como obrero aprobado, y el mismo Espíritu me da testimonio que soy hijo de Dios. Eso es la vida cristiana. Amén. Vamos a orar esta mañana. Pero esa es la vida cristiana, mi amado.